Pues bueno, ya saben que nos ponemos en manos del licenciado Gerardo Puentes y te cedo la palabra. Ok, bueno, buenas noches, vamos a iniciar, pues ya pudieron ver la película, no sé si ya algunos la habían visto antes, ya es una película un poquito viejita, pero no tanto, pero sí que puede dar muchísimo para hacer un buen análisis y dejar algunas cosas para nuestra vida. Entonces está Parásitos, estoy recordando ahí la pregunta con la que iniciamos, ¿qué te hace sentir la película? Fíjate que yo la había visto hace muchos años, muchos, y no la había querido volver a ver. Una película que decía yo, no, es que no me gusta, no sé qué me hace sentir, pero no la había querido volver a ver porque me incomoda. Y bueno, yo siempre digo, el que obra mal se le pudre el tamal. Ay, perdón por el ruido. El que obra mal se le pudre el tamal y eso me generaba la película. O sea, no, es que no quiero ver una cosa así. Este, y no sé qué me genera, pero no la quise volver a ver hasta hoy. Creo que la palabra, no sé si te suene, ahí reflejándote, ahí con la de intensamente, se llama desagrado la sensación. Sí te causa ahí como desagrado, incomodidad. Y va a salir la expresión ahorita en lo que les comparta, con un término analítico, ahí va a salir. Gracias, Elisa. ¿Alguien más? Pues a mí me causó repulsión por el ambiente en el que se encuentran más que nada. Cómo es que pueden vivir de cierta manera prácticamente como cucarachas en la oscuridad y pues la perspectiva de estar afuera es diferente a estar en un lugar a oscuras. Sería todo de mi parte. Ok, gracias, María Fernanda. ¿Belinda? Yo entendí que depende mucho de las clases sociales y cómo los catalogan a las personas que pues prestan un servicio. A fin de cuentas los terminan tratando como animales, nada más porque pues tienen otro, digamos, otro entorno socioeconómico. Entonces, pues piensan que pueden ser sus mascotas más que otro ser humano. Entonces los degradan tanto al grado en que los hacen creer que tampoco ellos no valen más que el valor que les dan ellos. Y entonces pues ahí es donde viene el clasismo, se podría decir, ¿no? De que yo soy más que tú porque yo tengo más dinero que tú, vivo en una zona mejor, y si tú quieres trabajar para mí, ok, tengo estas condiciones, estas posiciones, y si quieres esto, bien, y si no, vas a estar peor en donde estabas. Y es donde dices, bueno, pues de esto a nada, y ahí es donde tú empiezas a aceptar, pues que eso mereces, o de alguna forma en que, pues bueno, está bien, solamente por una paga, digamos, más o menos regular a lo que, pues normalmente en tu entorno ganarías en un día cotidiano. Pero pues realmente siento que pierdes más que lo que ganas, ya sea monetariamente y hablando personalmente. ¿Y eso te provoca a ti algo que te provocó la película a ti? Me causa como angustia de saber que si hay personas que están dispuestas a perder su integridad por una paga, entonces sí me dejó pensando de hasta dónde están dispuestos a llegar por un sueldo, digamos, más o menos decente, si ya no tienes como que cierta humanidad que respetar hacia ti mismo. Angustia. Muy bien, gracias. ¿Alguien más nos dice qué le provocó la película? Hola, Rubí. yo coincido con la licenciada Elisa, yo creo que un poquito de repulsión, pero no en el ámbito de la película, sino lo que conlleva, cómo podemos ser tan manipulables de una persona simplemente, o cómo el contexto nos influye mucho para hacer lo que ellos quieren. Leí un libro de los maquiavélicos, ¿cómo somos capaces, o sea, cómo son esas personas capaces de manipular la situación, manipular todo, para llegar a su fin, independientemente de cuál sea?
Ok, gracias. ¿Qué películas te recuerda? ¿Vinieron a su mente otras películas? A mí me vino a la mente Mother, que es del mismo director. Tiene todo el estilacho. Yo creo que por eso me trajo a la mente esta misma. La del hoyo, no sé si la han visto, la del hoyo. Sí, que también habla mucho de esto de las clases sociales y esta onda de subir y bajar, esta estructura piramidal, las ventajas de los de arriba y de los de abajo. ¿Sí? Eh, Esas me vinieron, y hubo más, pero es como que las más significativas son esas. ¿No? ¿Nadie más le llegó ahorita alguna? Pues, de hecho, apenas salió una película mexicana de Omar Chaparro que se llama La Celda de los Milagros, ¿no? Y pues Sí, igual es por clase, ¿no? Porque pues el comandante pues de clase alta y Omar Chaparro pues de clase muy baja y pues lo culpan por un delito que ni siquiera cometió. Entonces pues como que varía mucho en eso también. sí, gracias. Me viene a la mente la película del Castillo de Cristal. Igual es viejísima, pero es más o menos las mismas, pues sí, situaciones o emociones más bien, ¿no? Es como angustia, preocupación, enojo, todo eso. Sí, gracias, Belinda. Sí, es que, por ejemplo, todas las que sacaron mexicanas de la ley de Herodes, así como haciendo esta crítica social, o sea, también nos lleva a este recuerdo de este tipo de películas, ¿no? Entre que manejan comedia, entre que manejan crítica social, en que manejan el humor negro, ¿sí? La injusticia, todo ese tipo de cine nos puede asociar a esta idea que vamos a elaborar el día de hoy. Vamos a continuar. No sé si ya lo conocían. El director Bong Joon-ho, él es de Corea del Sur. Nació el 14 de septiembre de 1969 y la película fue filmada en el 2019 y pues les fue muy bien. Se llevó algunos premios Oscar en esa época y ganó a mejor película extranjera. Creo que bien merecido. Entonces, tiene ahí varias filmografía este hombre, muy interesante su propuesta. Si ahí pueden buscarlo, el tipo de cine lo hace muy parecido, si les gustó, ahí van a encontrar buenas opciones. Vamos primero ahí a checar a las familias y vamos a empezar por los Kim. Ahí se parecen las dos familias en cuanto a que estaban constituidas por padre, madre, un hijo y una hija. Nada más que estaban al revés. El mayor y los hijos mayores ahí en los Kim eran como más grandecitos y los otros eran una chica más alta, más grande y un niño más pequeñito, ¿no? Y los Kim podríamos ubicarlos en una realidad social como una familia pobre, económicamente eran pobres. Y aquí nos vamos metiendo ya más al análisis y a lo profundo. Si hicieron una familia, si eran pobres, pero no eran solamente pobres económicamente, sino eran pobres psíquicamente y en otros recursos. No nada más los Kim y no nada más en Corea del Sur, pero que eso pasa en muchos lados. No quiere decir que la economía vaya de la mano con las fortalezas psíquicas, pero muchas de las veces sí. Y ahí salen estas afirmaciones rarísimas de que el pobre es pobre porque el pobre quiere, y pues no siempre, y no de la misma manera. Pero sí están viviendo esta realidad los Kim. ¿Qué viven? Es un yo fragmentado. Dejan de ser personas, y yo diría pues no como animales, ¿no? Sino un poco peor. Son funciones, son objetos, son cosas. Entonces empiezan a perder su identidad o tienen una identidad desquebrajada y empiezan a hacer lo que los otros quieren, ¿no? O sea, viven bajo el deseo del otro, viven bajo la necesidad del otro, bajo la dependencia del otro, las necesidades que está presentando el otro, ellos simplemente las satisfacen y las cubren. Sí, que hay una ganancia y un beneficio secundario, sí, pero ellos son los que ceden a su identidad para cubrir la de los demás. Se fijan en esas escenas
en donde empiezan a buscar trabajo, ¿no? Sobre todo el hijo mayor ahí de los Kim, que se llamaba, ¿no? Kevin, creo que le pusieron en la traducción, ¿no? Él es el que tiene como más iniciativa, tiene más proyecto, como que busca un poquito más, y cuando se van apoderando de los trabajos y de los puestos, se fijan, juegan hasta cómo responder, qué decir, tonalidad de voz, se hacen identidades falsas, entonces hacen todo esto y van perdiendo su ser. Algunos podrían decir, qué capacidad de resiliencia, de adaptabilidad, en ningún sentido podría ser sano y favorable. Algunos podrían considerar que sí. Son imitación, no son ellos, están imitando algo, ¿no? Están haciendo funciones de espejo de otros y satisfaciendo las necesidades de otros. Son objetos del amo, son posesiones, son cosas, ¿no? Como decían ahí, mascotas, ¿sí? Es una escena también muy interesante ahí en cuanto a ser objetos del amo. Cuando pasa la tormenta, ¿sí recuerdan? Que ellos terminan en un albergue ante esta situación. Y los amos no ven eso, ¿no? Los amos viven una realidad distinta y les hablan. Así como que, ellos están a disposición nuestra en su día libre. Pueden venir a nuestro festejo y ellos van a organizar, van a acomodar las mesas, van a preparar. Son cosas del amo, son sus objetos. ¿Quiere decir algo, María? Sí, bueno, de hecho es que apenas no tiene mucho, estuve trabajando en un sitio donde era 24/7 estar a disposición. ¿Y por qué pasó esto? Porque pues yo me había juntado con el hijo se podría decir ahorita, de mi ex suegra, y ella era dueña de una tienda, bueno, es dueña de una tienda, pero quería que cuidara a mi cuñada, quería que me hiciera cargo de toda la casa, cuidar una tienda, hacer comida, cuidar al perro, batirle con la comida al perro, y me pagaban una miseria de sueldo. Prácticamente a la quincena, relativamente me estaban pagando 3,500 a la quincena, cuando ellos trabajan para gobierno y ganan 40,000 pesos al mes. Entonces, para todo lo que yo hacía, pues se me hacía en exceso después de que me dejé de su hijo, porque empezaron como que a abusar de mi, ¿cómo se le podría decir? De mi amabilidad. Entonces ya era como de, tienes que hacer esto porque pues yo te pago para que lo hagas. Hasta que llegó el límite que me cansé y pues dije, ya no voy a seguir así. Gracias por compartir. Y sí, eso en ese sentido, ¿qué tanto estamos a expensas de las necesidades de los demás? Y se pueden aprovechar, ¿no? En cuanto a nuestra condición, sea afectiva, sea económica, sea social, sea por el vínculo que teníamos, el vínculo perdido, el no poder soltar el vínculo anterior, el transformar el vínculo, ¿sí? Y también ahí sin carga política, pero creo que va muy ad hoc. Creo que los Kim representan a los aspiracionistas, que un digno mandatario dijo alguna vez. Es esa prole que quiere salir adelante, que intenta salir adelante, y parece que a costa de cualquier precio. Y quién sabe si eso se logre siendo aspiracionista. Pero está como representado este colectivo. Puede ser como muy trágico, ¿no? Todo lo que estamos viendo de la familia Kim. También tiene algunas partes que me parecieron interesantes y podríamos etiquetarlo en el sentido del nivel socioeconómico. Me gustaba mucho que siempre aparecían juntos. Era una familia Muegan. Estaban ahí en su casita, ahí en el sótano, ¿no? Y siempre aparecían juntos. Estaban arreglando las cajas para lo de las pizzas, que era el empleo que tenían, y juntos estaban armando las cajas. Y va el hijo a encontrar el trabajo y se lleva toda la familia al trabajo. Y se apoderan de la casa y están todos ahí, o sea, tenían toda la casa para todos y en vez de dispersarse y tener así como estar regados,
No, estaban ahí en la salita y todos juntos compartiendo, con el precio y lo bueno y lo malo que pueda implicar eso, pero todos corriendo como la misma suerte, ¿no? Estando ahí en este sentido como de integridad, de dependencia, de pertenencia, de somos la familia, estamos juntos, estamos unidos, como una manera también de salir adelante. Podríamos ponerlo ahí en general, ahí los Kim, ahorita nos metemos en detallitos, también ahí como inició la película, ya inicia con ellos, y así como empieza Cara, no sé si se fijaron, empieza con la mirada por la ventana y acaba con la mirada por la ventana, también ahí. Como que no se movieron, a pesar de todo lo que pasó en la película y que pasaron muchas cosas, y si se movieron, no se movieron. Como que todo siguió igual, volvieron a su misma casa y seguían teniendo la misma mirada. Parece que eso no los cambió, no los transformó. Ahora vamos a la otra familia, los Pack. Ellos serían como los ricos, el nivel socioeconómico alto, ¿no? Muy elevado. No sé si se fijaron ellos a qué se dedicaban. Ellos eran como de estas tecnologías virtuales, otra ventana también, otra mirada. Entonces era como una oportunidad de tener una visión más allá. Y si se fijaban, sus negocios eran para americanos, ¿no? Estaba en inglés, o tenían esta visión americana, no estaba en coreano sus productos. Entonces también tenía este trabajo de la mirada y estaban las cámaras, si se fijan también había unas cámaras, por eso no puede volver el señor Kim, ¿no? A salir de la casa porque había cámaras, ¿sí? Aunque hubo un punto ciego donde se logra ocultar, pero entonces ya no lo encontraron, ya no supieron dónde quedó. Entonces ahí tampoco pudieron ser protegidos por sus mismas cámaras que estaban hacia adentro. Y ellos hacen la función de los amos. Los Kim son los siervos, los Pak son los amos. Y de alguna manera ellos serían como una familia ideal a la que aspiran los aspiracionistas. Una casa bonita, un trabajo, un puesto, aunque sea para servirles a ellos, ¿no? Pero es estar cerquita de lo que ellos sí tienen y poder participar de esos bienes. No me había fijado, este fue dato nuevo, ahora que hice el análisis para ustedes, y que otras veces que había compartido un poquito de la película y cuando la vi no me había fijado. No encontré ninguna escena donde salieran juntos la familia, así en totalidad, en plenitud. Nunca salieron juntos ellos. Ahí si alguien encuentra alguna escena, ahí la captura y me la manda, o me dicen qué minuto y segundo fue. Pero es como muy complicado, o sea, no estaba como un punto, ¿no? O sea, se ve dónde llegan, dónde salen, sí, pero nunca están juntos, como la otra familia, y creo que el director lo hace intencionalmente para manifestar cómo estaba como separada esta familia. Y que algo que también me llamó la atención en los análisis que llegué a ver y que pues parece que nos puede pasar en la película, porque toda la primera parte pues no está, ¿no? Está como en el segundo capítulo, ¿no? En la segunda mitad. Los otros parásitos en el sótano, y casi nadie habla de ellos, como si fueran menos importantes, como si nadie los tomara en cuenta, como si nadie los viera. Y nos produce eso, director, y nos produce esto, porque esto no es lo que nos pasa en la sociedad. Incluso de los más pobres de los pobres podemos hablar, hacemos discursos en la sociedad civil, en la sociedad religiosa, en la sociedad política, pero son invisibles, ¿no? Son seres invisibles, que están allá más abajo de lo de abajo, ¿no? En el sótano, ocultos, escondidos, ¿no? Que nadie los perciba, que nadie se dé cuenta que estén ahí. Esta familia que está no es de 4, es de 2 y que están pasando también por una situación muy difícil, todavía más difícil que los que. Entonces ahí están estos 3 grupos, ¿no? Que yo lo dividiría así como en los estratos sociales, ¿no? La clase alta, la clase media baja y los pobres, que dicen que va en desaparición la clase media. Los aspiracionistas ya no van a tener que aspiracionar nada, ¿no?
va a desaparecer. O sea, van a ser ricos, algunos que otros, y la mayoría pobres, que es la denuncia que está haciendo la película un tanto. Las figuras paternas, ¿no? Y me quise centrar precisamente en la figura paterna de la familia Kim, Ki-taek, el padre de la familia de los pobres. La consideraría yo como una autoridad fallida. Si recuerdan, cuando le da el trabajo de chofer y van conduciendo y él quiere como colocarse con el patrón como al mismo nivel, que él también tiene un proyecto, un negocio, que es su familia, cómo la saca adelante, ¿sí? Se coloca en esa postura. Pero está siendo un personaje, porque él en realidad no hacía eso con su familia. Es un hombre desempleado. Sí, tenían trabajo, armaban cajas para pizza. ¿Qué tanto podrían sacar de ello? ¿Qué tanto les podrían pagar? Y esta afirmación que para mí fue muy impactante todas las veces que he visto la película y ahora que la retomé todavía un poco más. El mejor plan es no tener plan. Y él en su discurso decía que tenía un plan. Incluso su hijo se acerca a preguntarle, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ya cuando están ahí en el albergue? Tú dijiste que tenías un plan y le dice esta afirmación. Ahí también me hizo recordar a las películas del Hombre Araña, de estas últimas, y MJ hace esta misma afirmación. No sé si recuerdan que la mejor manera de que no se te rompan planes, pues no tenerlo, ¿no? Y no esperar algo, ¿no? Y si no esperas algo, pues no va a pasar nada. Que puede sonar como un proyecto muy positivo, ¿no? Como muy budista, ¿verdad? Muy de equilibrio, ¿no? Pero hay que proyectar, hay que planear, hay que contactar con el deseo, ¿no? Hacerlo realidad, darle una orientación. Pero si no lo contactamos, pues simplemente nos va a pasar lo que al señor Kim. No hay plan, no hay proyecto, no hay anhelo, no hay deseo, no hay sentido de vida. ¿Sí, María? Es como cuando a veces dices, vamos a hacer una fiesta y a veces todo sale mal. Y cuando de repente pues te sale como que para hacer una fiesta y todo sale perfecto. O sea, es improvisado, todo sale bien, planeado, todo sale mal. Sí, porque ante lo improvisado no puede salir mal. Sí, porque va el ritmo, ¿no? O sea, va el tiempo. Y lo arreglamos ahí. No tiene nada de malo el que podamos improvisar. Exactamente. Es como que ese hecho de que hacemos algo ahorita planeado para el viernes y todo sale mal porque los horarios ya no dan, porque tal persona ya no llegó, porque los planes ya no son los mismos que teníamos en un principio, a como salgan todos improvisados de a momento que, oye, va a pasar esto, se va a hacer esto y así. Al instante y no planeado. ¿Por qué? Porque después salen otros planes y todo sale mal. Y gracias ahí con lo que nos compartes, María Fernanda, me evoca ya dos cosas. Una, ahí a Elisa en cuanto a los junguianos, como esta parte de la flexibilidad. Claro, ¿no? Porque esto nos está hablando de salud, ¿no? Y en la parte analítica, a la adaptabilidad. Pero en las posturas rígidas, y más si estamos en organizaciones límite, como eran la familia King, ¿no? Era más así como puntos extremos, ¿no? Tenían dificultades en las mediaciones. Entonces, o hacen un plan y tiene que ser el plan y tiene que ser preciso y tiene que ser exacto. No. O sea, metemos ahí la flexibilidad y la adaptabilidad, que es algo muy freudiano, ¿no? Estos puntos de adaptación. Si tenemos el plan, hay variables, pues nos ajustamos a las variables. Ahí podemos improvisar, podemos hacer ajustes. El detalle es cuando entramos en la postura rígida, ¿no? Y no hay adaptabilidad. ¿Sí, Elisa? Sin embargo, a mí me encanta el no planes, ¿eh? Porque cuando planeamos, vamos a salir el tal día, ni salimos. Y cuando vámonos ahorita, nos vamos. Sí. Sin embargo, sí hay momentos para todo. No es lo mismo hacer un plan para el domingo o no hacerlo, y yo te nada más así, a qué voy a hacer con alguien que tengo en el sótano.
pues ahí sí tengo que estructurar un plan, pues cómo voy a entrar a la casa, a qué hora, cuándo, qué hago, qué necesito, lo voy a matar, no lo voy a matar, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tener sí hay que discernir esa parte, ¿no? Por eso es tan importante a veces no hacer planes y a veces sí, como decía el papá, a lo mejor el papá siempre tenía un plan y ahí pues ya no supo qué hacer. ¿Qué Sí, fue lo que sí. pasó al último, verdad? Él pensaba escapar y al último se metió. No lo había planeado y al último se metió al mismo sótano y ahí estuvo. Sí, y ahí le volvió a dar razón a nuestro Tata Freud, ¿verdad? Los accidentes no existen, ¿no? Y se le cumplió la maldición, ¿verdad? Cumplió la profecía y volvió a quedar otra vez en un sótano, como donde vivía, ¿no? Y incluso degradado, deteriorado su estructura, incluso supliendo la figura del otro, del que vivía ya ahí. Y peor, porque ya no iba a haber nadie que le cuidara, ¿no? El otro por lo menos tenía ya que era su pareja, ¿sí? Pero ya no iba a estar esta figura ahí, ¿verdad? Él iba a vivir en una profunda soledad, en un profundo abandono. Entonces viven como cucarachas. Cualquiera podríamos decir, pues sí, por lo menos les dio un techo y un lugar donde vivir. Sí, pero eran con esas condiciones, con esas características y sin aspirar a que fuera algo diferente. La ley de castración ante los PAC. Una de las figuras o funciones paternas, que ahora les llaman funciones en el análisis, ¿no? Antes eran las figuras, ahora son funciones, porque no necesariamente lo tendría que hacer el padre o el padre hombre, ¿no? Podría hacerlo la madre o un padre sustituto, hacer las veces o las funciones. Él no tenía esta parte de la ley o de la castración o el nombre del padre o esta autoridad o este ejercer. Se fijan, parece que lo hace más el hijo, cubriendo o supliendo estas funciones del padre que no las puede hacer del todo. Y él vive una ley de castración ante los padres, porque va y se somete ante la autoridad de los padres. Está sujeto a la voluntad del otro padre de familia, ¿no? Se pone a la sujeción de un amo ante su ley, ante lo que le indique. Ahí en ese juego, un tanto ambivalente y contradictorio, que es donde empieza a jugar ahí con el nombre de la película. Sí, él conduce, pero conduce a donde le dice el otro. Sí, él va al volante, pero a donde le está diciendo el amo. Entonces pareciera que él va dirigiendo su vida, pero no del todo. Y cuando le huelen los pies, ¿no? Y no puede decir nada el chofer. Sí, porque hace sus caras y como de... Hasta ella abrió el cristal para que se saliera, digamos que el aroma. Y pues él no tuvo no podía decir nada por tal vez el miedo de que lo corran de su trabajo, ¿no? Algo así. Sí, qué bueno que mencionas eso, María. Suena muy despectivo, pero lo voy a decir así como suena porque así es. Olían a pobreza. Como decimos ahora acá, le salió el CP, le salió el código postal. Pues es que así tuvieran trabajo, así se vistieran elegante, así huelen a pobreza, olían a ellos, olían a donde vivían, olían a donde venían, ¿sí? Se sentía. No sé si aquí hay más así de profesionales de la salud andan dirigidos para allá. Algo que yo tengo que escribir algún día es el olor a psicosis. La locura yo la huelo, se huele, hay un olor a locura. Y se fijan, el niño es el primero que se da cuenta, los otros parece que son insensibles, ¿no? Sí los huelen, pero no los relacionan, no los vinculan, no los conectan. El niño de la familia sí los conectó, sí los vinculó, sí los relacionó. Dijo, huelen igual. Y se ve así la escena tal cual, así evidente,
que huele al señor y luego corre a oler a la señora y dice, huelen todos igual. Él sí se da cuenta del vínculo, de dónde vienen. Y le vuelve a pasar en el auto al señor, a la señora, y cuando el tipo que está en el sótano, que sale ya enloquecido de que ya mataron a la mujer y él mató bueno, hirió al hijo mayor, y que está en el desastre en el jardín, que le da la puñalada, que le avienta las llaves, tiene un olor, pero ya fue un olor más repulsivo que incluso con los otros, como el olor a psicosis, ¿no? Como el olor a una pobreza extrema, a una carencia, a un vacío, y parece que no puede contenerlo. Experimenta la repulsión, esta que incluso hablaban que se experimenta en la película. Es que por eso nos provoca esto la película, ¿no? La pobreza, la injusticia, la locura, lo que no podemos palpar, todo, sí, provoca todo esto. Y cuando Kip ve al señor Park que está teniendo esta repulsión, este asco, lo inunda como de indignidad, ¿no? Y lo arrebata y va y lo mata. Como si le hubiera transferido la locura del que murió y se hubiera apoderado de él. Como se dice vulgarmente, ¿no? Fue la gotita que derramó el vaso ver esa acción que tuvo, por eso lo agredió. Y sale una defensa psicótica, eso dije. O sea, el psicótico no puede regular, se hace enloquecer. De hecho, le pasa eso que vemos, ¿no? Eso que es muy sonado de que se volvió loco en 3 segundos, perdió la razón y luego la recupera, o sea, ya porque hasta se le vio la cara, los ojos, cuando se percata de lo que hizo, ¿no? Como que lo hizo inconscientemente. Que ya ya venía cargando esto que traía, ¿no? Como dices, el olor, yo creo que más que olor de pobreza, es olor como de abandono, porque yo no sé si han percibido, pero gente bien, no gente que viva que tenga escasos recursos, pero así huele a humedad, como a closet, como a grasa, y es gente, no sé, no quiero poner etiquetas, pero que tiene un buen trabajo, que tiene un buen nivel, pero como que se abandona. Y a toalla sucia, Exacto. a toalla esquinada que ya tiene un mes secándose con la misma toalla. ¿Sí? Pero fíjate que no, digo, me quiero incluir porque a veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta. Y también eso no nos daríamos cuenta, ¿no? Y creo que ese es el más grave abandono, que no haya alguien que te diga, oye, como que esa ropa no huele bien, ¿no? Entonces, sí, yo siento más bien que es como un abandono, ¿no? Abandonarte a ti, porque eran súper listos, súper lindos. Bueno, los eventos no sacan lo peor de ti, ya eres, ¿verdad? Pero fue una serie de sucesos, pero eran bien lindos, inteligentes. Entonces, bueno, pero ese ya ahorita lo vemos más adelante, ¿verdad? Sobre todo el hijo mayor, tenía sin fin de habilidades y capacidades, ¿no? También la hija era yo creo que la más cuerda de la película. Las dos hijas, ¿no? Las dos hijas como que tenían más recursos, más elementos, ¿no? Porque ahorita que todavía estaba pensando eso, ¿no, Elisa? Bueno, y los Park no apestaban, los Park no olían mal. Claro que sí. Incluso lo deseaban y lo anhelaban. ¿Sí recuerdan la escena donde está en el sillón y que le dice, ponte los calzones baratos? Eso me excitaría mucho. Y también me hace pensar y me hacía pensar, y cuando la vi la primera vez y ahorita me vino a la mente de nuevo, todos tenemos un calzón viejo, con sentido agujerado, que tú dices, ya, todo el resorte guango, pero ese no lo tiro, ¿no? Porque tiene muchas memorias, ¿no? Sí, o sea, evoca como eso, ¿no? Como, ay, esa partecita como de carencia, de pobreza, pero no por la pobreza, sino que nos conecta, ¿no?
a esto que nos acompaña, el no sentir como el vacío, el abandono, ¿sí? Sentimental. Claro, sí, que ya tiene toda esa carga, como el deseo de tener. Energía. Claro. Y la señora cuando están en ese diálogo así como de intimidad le dice, y sí te gustaría, sí te excita, sí te provoca. Y el otro sí, pero es que ellos también anhelan eso, ¿no? Y ahí nos los coloca como en igualdad, decir, es que somos iguales, somos humanos. Esta parte animalesca que incluso también nos decía ahorita María Fernanda, ¿no? Entonces también se da en este hombre la compulsión a la repetición y vuelve a caer allí en el pozo que les decía y se queda encerrado ahora en esa casa él. Y no puede salir del sótano, se queda allí. Y ahí es donde iría como estas estructuras psíquicas, y no es que unos estén bien o mal o no. Pareciera que el señor Park está como el más entero o el más cuerdo, como en el ideal, pero está en esa situación de un ideal, ¿no? De una fantasía, que pareciera que es el neurótico, que es el que más nos atraería. Él está más en una faceta como de tipo narcisista, muy funcional, con familia, con trabajo, ¿sí? Como psicótico de a pie, sí, pero también muy desvinculado. En otro diálogo que van teniendo en el carro, dice, pues ama mucho a su esposa. ¿Y qué le dice? Pues vamos a ponerle así, ¿no? Pero así como que tú dijeras, ay, sí, claro que sí, cómo la amo, la quiero, sí, es mi adoración. No le contesta eso. Como que, pues, no vamos diciéndole de esa manera, vamos a ponerle eso, ¿no? Entonces, estructuras psíquicas, ¿verdad? Parece que tiene esa funcionalidad y parece que quisiéramos todos estar ahí, pero no. Kitaek es el papá de los pobres. Ahí lo pondría, lo colocaría ya como en una parte como organización límite. No hay leyes, no hay adaptabilidad, no hay función, vive por vivir. Más de bajo funcionamiento, se fija. No hay un proyecto, no hay un deseo, no hay un motivo de existencia, ¿no? Pues respira porque pues ya exhaló y vuelve a inhalar porque si no se muere, ¿no? Y Heunsae, que es el que estaba en el sótano, que estaba en el fondo, ese ya en la locura total. Se fijan cuando entra la mujer que lo está medio cuidando, medio manteniendo, ¿con qué lo alimenta? ¿Sí se acuerdan? Con una mamila, ¿no? Un biberón, ¿no? Y un plátano. Y un plátano. Ahora sí, como si fuera un bebé o un changuito o un no sé qué. Sí. Nos está hablando de ese nivel como de regresión y de funcionamiento que tiene, ¿no? Ya totalmente fuera de sí, ¿no? Pues todo el tiempo que tenía ahí encerrado, sin salir, sin tener contacto con el exterior. Qué difícil también estar en esa situación. Y ya pues los chicos, ¿no? Las dos chicas mayores de las dos casas, parece así como con mayor funcionalidad, con mayor estructura un poquito más neurótica, ¿no? El chico no se diga también, más ambivalente, más en esta neurosis de la fantasía también, de un ideal, pero un poquito más aterrizado, ¿no? Ahorita vamos a ver que no tanto, ¿no? Pero estaba con mayor funcionalidad, tratando y haciendo como estrategias para salir adelante, ¿no? Buscando oportunidades. El trauma y lo abyecto. El trauma es como esta herida que quedó ahí y que va haciendo mella y va marcando y que nos lo repite una y otra vez, ¿no? Que es como reiterativo. Y lo abyecto sería precisamente esta sensación que nos decía Elisa al inicio, como esta repulsión. Es como, yo creo que a todos nos ha pasado en lo meramente físico, cuando un fluido corpóreo no nos pertenece y no es nuestro, que nos causa como esta repulsión. Pero también un fluido corpóreo que cuando ya salió de nosotros, también nos lo causa. Pues si estaba contigo, lo traías tú. Ahí discúlpeme lo gráfico, pero es así como
como tengo yo este vaso de agua, ¿no? Y yo le escupiera y luego ya no le tomara, porque entonces es saliva, después la traes en tu boca. Y no les digo otros fluidos, pero entonces nos puede provocar, es como lo más cercano, pero no es una cosa, no es la sustancia, ¿no? Sino lo que nos produce esto. Bueno, es que hace tiempo, cuando yo estaba con mi pareja, pasó algo muy similar. Hay cuenta que tenía como que un aroma diferente, era raro, después de que me engañó. Y era raro porque yo cuando se acostaba a mi lado era como de, me das asco, quítate, hueles raro, hueles mal, báñate. O sea, como que ya me empezaba a molestar sus aromas, pero yo no sabía por qué, sino hasta que me enteró que pues ya me había engañado. Entonces es como que ese mismo aspecto cuando sientes o no sé cómo explicarlo o cómo entender ese punto, que pues ciertos olores varían después de ciertas acciones. Claro. No sé si me explico. Y más porque es en la parte como afectiva, ¿no? Digo, ahí dicen que cualquier interpretación fuera de sesión es agresión, entonces no lo tomemos como interpretación, ¿no? Pero si han oído a este grupo de Macedades, que son muy jóvenes, yo creo que no los han conocido, ya ahí ya se echó de cabeza Elisa, ya con esa sonrisa ya se dijo que sí, que ya su pelo pinta algunas canas. Y los Mocedades, ¿sí? ¿Sí te acuerdas cuál canción estoy pensando, Elisa? Que su... ¿qué? Que su ropa huele a leño de otro hogar, ¿o Y de cómo? otro hogar, sí. A leño o leña, no sé. Ahí depende de lo que, según lo que le dieron, ¿no? Pero, es decir, huele a otra, sí, huele a otra mujer, ¿no? Huele a otro perfume, es como ya me lo marcaron, ¿no? Y como incluso en las expresiones decimos, esto me huele mal. Y es que es una de las memorias que permanecen y que marcan más en lo afectivo, ¿no? Un hijo o una madre, ¿cómo reconoce el humor? Que le llaman así, ¿no? El aroma. En la pareja, también las parejas pueden reconocerse su aroma, ¿no? Y cómo ha sido afectado esta vinculación y el aroma ya no pertenece, ¿no? Que ahorita también ahí siguiendo la idea que había dicho Elisa, sí, es que nosotros no nos solemos, ¿no? El olor a pobreza y que ellos se olían, ¿se acuerdan? El Señor le hace, ¿verdad? Y luego la señora también se huele así como que, pues, ¿a qué hablemos, no? Como, pues es que ustedes huelen a lo mismo, ¿no? Y les dice la hija, ¿verdad? Ay, pues olemos a esto, olemos al lugar, olemos a la comida, y hasta empiezan a lavarlo con detergentes distintos, como si eso lo fuera a quitar, ¿verdad? Ay, olió al jabón. No, no olió al jabón. Olió a ustedes, a lo que son, a su realidad, a lo que simbolizan, ¿sí? Entonces, también ahí María con lo que nos comparte, pues ya no huele a lo mismo, ¿no? Porque ya efectivamente ha cambiado la carga, ¿no? Incluso en los procesos de duelo, cuando alguien dice, es que la ropa de mi madre o de mi padre ya no huele a lo mismo. Ya se borró el aroma. Y ese es un dolor muy fuerte en los que están viviendo un proceso de duelo. Cuando empieza a perder el aroma. No es que la ropa perdió el aroma. Ellos han olvidado el aroma, ¿no? Como sonaba la voz de ese ser querido, pues ya no, que ya no la recuerdo, ya no está. Estará en una memoria, pero la olvidas, ¿no? Ya no suena igual, porque ya no suena. Es como reconocer esa ausencia, ¿no? Es palparla, es tocarla la ausencia. Entonces creo que hay varios elementos que nos podrían hablar de eso. Vamos ahí a mencionarlos un poquito a lo que nos dé profundidad. Uno es la lluvia. La lluvia no es vista de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando está el problema es cuando empieza la tormenta, ¿no? Cuando ellos han invadido, cuando ellos se regresan, la familia rica se regresa, cuando salen del sótano y parece que la familia rica, la familia acomodada, los están ahí pues, disfrutando de su casa, el niño está afuera haciendo camping, empieza la lluvia, y ellos dicen, ay, se limpió el ambiente, se refrescó, vamos a hacer una convivencia, vamos a hacer fiesta. Y los otros, inundados, llenos de mierda, se les botó el drenaje. Era la misma experiencia, pero vivida desde otra realidad, muy distinta.
en el albergue, ¿no? Lo han perdido todo y nos puede provocar esta sensación. También las ventanas, ¿se fijan? La ventana inicial, chiquita, ¿y qué miran para afuera? Pues mira para afuera en la pobreza a un hombre orinando ahí mismo y que los utilizan como baño y es lo que ven una y otra vez. De hecho, en la ventana también casi no se percibe, pero está ahí la bandera, como diciendo, esto es lo que es Corea del Sur. Una parte que hay que ver, que también es esto. Pero en las ventanas hay una ventana virtual de los ricos, de los padres, las cámaras, en donde miran para afuera, pero es una mirada virtual, y donde miran para adentro, pero sus ventanas, si se fijan de esa casa, no miran para afuera. Son ventanas para el patio, para su jardín interior. Entonces ellos solo miran para adentro, no les importa mirar hacia afuera, no les interesa, porque les es adverso, ¿no? Es algo abyecto, ¿no? Es desagradable, no quiero ver más allá. Que en nuestras ciudades también nos puede pasar sin criticar, y yo no sé ni dónde viven cada quien, pero ahora se usa mucho esto de las cerradas, que simbolizaría eso, ¿verdad? Como si nosotros somos aspiracionistas de otro nivel, ¿no? Entonces, sí queremos ver, pero no más allá de este muro, y que nos cuiden y nos protejan, eso. Pero eso también sucede en cada casa, en cada habitación, los que estamos en las familias y cada uno está en su cuarto, ¿sí? Esta parte también ahí de las ventanas, de a cómo nos asomamos. Se fijan, la ventana también refleja cómo nos miran hacia adentro y cómo miramos de adentro hacia afuera. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Está representando eso la película también, con el manejo de las ventanas. La ventana de los Kim, de los pobres, está como una ventanita muy delgadita, muy chiquita, ras de suelo, ¿no? Ellos están como en el sótano, decían ahí, como cucarachas, ¿no? En cambio, la ventana de los parques están hacia adentro, es un ventanal, ¿no? No es una ventanita, ¿no? Es casi como si estuvieran en el contacto con el jardín, pero con este limitante. El sótano, los Kim viven como en un pequeño sótano, y es su habitación. Pero también los otros, los que viven en el sótano, ¿no? Ese es su lugar de vivencia, ¿no? Es su cuarto, es su pasillo y es su baño. Y él no sale de ahí, como sumergido en ese lugar, ¿no? Y psíquicamente como en ese inconsciente, ¿no? En lo profundo, totalmente allí, que simbolizaría el ello, las pulsiones, la locura, lo que no estamos dispuestos a tocar. En cambio, los Kim parece que están como en un punto intermedio. Y los Park parece, ¿verdad?, en una fantasía que están mucho mejor porque están en algo elevado, en algo alto, a la luz, pero sin querer tocar. También con este desconecte. En cambio, los Kim están como en ese inter de querer tocar, de querer palpar, pero no poder. No pueden salir de ahí. En cambio, que ya está en el sótano, ya está totalmente hundido ahí, y ese sí no sale. Y salió nomás para morirse. Es que era, si salgo de aquí me muero. Que el abyecto sería esa parte, ¿no? Como, híjole, me causa mucha repulsión, pero porque yo no quisiera esa locura, yo no quisiera esa pobreza, yo no quisiera eso que él tiene, pero se me antojarán sus calzones. No quiero eso, pero sí lo quiero. Pues no más los calzones, no todo lo demás, ¿no? La parcialidad, ¿no? No más tantito, que se limite. Las casas, ¿no? También están ahí, las casas simbolizadas en lo alto, unas casas muy amplias, ¿no? Los de los Park, ¿no? Cada quien su habitación. En cambio, la de los Kim, un cuartucho pequeñito. Las escaleras, si se fijaron, en toda la película están jugando constantemente con la escalera. En subir y bajar, ¿no? Las escaleras del sótano, ¿no? Como bajar a esa parte inconsciente, sumergida en el ello, en lo oculto, en la locura. En el punto intermedio, los Kim, en el punto más alto, los Park. Pues se fijan, los Park también tienen como en un constante subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Está a subir a los cuartos, pero también en la sala comedor había otros subescalones.
como si estuvieran en ese constante desequilibrio, como jugando, como no poderse mantener en ese equilibrio, en un piso plano, ¿no? Donde estar subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y que no conocen del todo ahí regresando a la casa y a las escaleras. Es una casa tan grande que no la conocen, ellos no sabían que tenían un sótano. No se percatan de esa área oculta, de esa área inconsciente que es la abyecto, ¿no? Ni siquiera nos interesa mirar afuera, pero tampoco adentro, ¿eh? O sea, parece que nos quedamos en una mirada interna, una mirada virtual, sí, pero que no queremos tocar, que no queremos ir a esos puntos. ¿Cuántas partes de nosotros nos pueden causar esta repulsión? Y por eso esta película es amenazante, ¿no? Porque puede hablar de la locura, puede hablar de la pobreza, puede hablar del vacío interior, puede hablar de la estructura social, de lo que no estamos dispuestos a ir al fondo y tocar y palpar y percibir, ¿no? Es mejor que se quede ahí y que ni siquiera yo sepa que está ahí, ¿no? Y por último, creo que hay también en esta parte la roca, como en esta fantasía de Kevin también, en estas fallas en la adaptación, que tienen mucho las organizaciones límite como lo mágico, esta roca, dicen que nos va a solucionar, y que a veces buscamos así la terapia, ¿no? Que el terapeuta con el sujeto supuesto saber de Lacan, que también nos diga, abracadabra, resuelto, pum, concedido. O en las escuelas más de tipo de hipnosis, ¿no? Que me duerma, que me haga soñar, cerrar los ojos, que me dé una inducción y ya se arregle mágicamente. Pues no, eso no va a pasar. Pero a veces, ¿cómo queremos solucionar también así nuestra vida, ¿no? Con esta fantasía como en esta roca, en algo tan sólido, tan pesado, tan firme, y que queremos que eso lo arregle, ¿no? Que le dé esa solución, ese punto final. Y como este objeto que representaba estas fantasías, pues parece que literal, ¿verdad? Al Kevin le da un golpe de realidad y casi medio lo mata. Lo que le iba a dar la solución lo termina matando casi, que simboliza eso. Y así nos pasa, pero porque no hicimos bien las cuentas, que eso es lo que le pasó al chico. Tiene muchos intentos, ¿verdad? Aspiracionando a esto que tienen los PAR, pero no lo va a lograr. Es irreal lo que él está pensando, que es a veces lo que falla en las organizaciones límites. El final, ¿cómo termina? Pues en caos, en desgracia, familias descompuestas, en la misma condición, en la muerte, pasan muerte unos, pasan muerte otros, igual humanos, con las mismas pérdidas, ocupando el señor Kim el puesto del que estaba en el sótano, abandonado, en vacío, la señora viuda, los papás con pérdida de su familia, el muchacho ahí medio lesionado de su mente, que parece que se está haciendo loco, pero no, o sea, sí entra en un episodio donde hay como desconecte, ¿no? Y en una recuperación. Y creo que también al final, en una comunicación en la distancia con su papá, que entra como en esta sepultura, que en lo simbólico esto estaría representando, ¿no? Como la carencia interna psíquica de su yo, en donde no va a poder salir de esa realidad. Pero también la estructura social, la descomposición social, que no favorece a que logremos ver estos saltos económicamente, psíquicamente, en salud mental, ¿sí? Que el entorno no favorece, no es que no quieran, y que a veces en lo personal no se tienen los recursos, pero en lo social tampoco se tiene el apoyo para poder salir adelante en estas situaciones. ¿Alguno de ustedes me podría decir si el plan del chico es real y podría funcionar o no? ¿Ustedes qué creen allí? Vamos a hacer, levanten la mano si alguien dice que sí, si alguien dice que no. ¿Alguien cree que no? Levanten la mano los que creen que no. O díganlo en voz. No, no. Sí, Elisa dice que no. Ok, bueno, ya van los que no. ¿Alguien cree que sí? María cree que sí. Belinda Yo creo que sí, Belinda. Belinda, bueno, los otros se reservan la opinión. Bueno, le voy a decir, yo creo que es un acto fallido y que es irreal. Para que ese muchacho pudiera tener la casa y poder sacar a su papá de la casa como nos lo presentan en la película,
se tendría que tardar 400 años, 450 años, simplemente por la realidad económica y social y lo que ganaría alguien de su edad con sus preparaciones, con sus recursos, y es un proyecto irreal. Hay que tener cuidado en esa parte, en tanto nuestros proyectos individuales como si nos dedicamos a esto del acompañamiento en la salud mental, en los procesos personales, apoyar en esta parte. Sí, sí está bien que tengamos proyectos, que tengamos ideales, de ahorita que hablábamos de esto de las planeaciones, porque es como una respuesta contrafóbica a su padre, ¿verdad? Su padre falto de proyectos. Pues sí, pero es que pues proyectos así tampoco sirven, porque va a terminar como su padre, hundido en un sótano, sin motivos, frustrado, porque no lo logró, que no pudieron hacerse realidad, que ese sería el riesgo. Entonces, el punto medio, que es donde falla a veces en las estructuras límites, es, bueno, ¿y qué sí? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué sí puedo lograr? ¿Cómo lo voy a ejecutar? El plan suena maravilloso, pero nunca va a sacar al padre del sótano. De esa manera no. De otra manera tal vez. Belinda. Es que, bueno, yo tengo una duda y yo digo que sí, porque decía ahí que el inmobiliario se estaba devaluando por el crimen que había sucedido ahí. Entonces decía que la propiedad estaba bajando cada vez más de precio. Entonces podía ser que no sea la mejor, como dice usted, tienen metas muy realistas, ¿no? Pero podría ser que con esa pequeña hormiguita que le metió de que algún día tú me vas a sacar de aquí, o sea, puede que lo haya impulsado a hacer algo mejor, a poder construir algo más que lo que él había logrado. Entonces, como propósito es pues número uno, comprar la casa para poder liberar a su papá. Y pues dos, que está como que más a su alcance porque se está devaluando en el mercado, porque nadie de, digamos, esa clase social que está enfocada a esa casa, digamos, pues la va a querer por lo que sucedió ahí. Entonces puede que sí esté en un buen vecindario, pero ya no vale lo mismo porque dicen que se devalúan después de que hay un homicidio, ¿no? En cada propiedad. Entonces, no lo sé. Sí, sí, digo, podría, pero es irreal. Pero también hay otras metas antes de llegar a comprar la casa. Claro. Comprar la casa es el final, porque él tiene otra prioridad, no es nada más de mañana voy a comprar la casa. O sea, yo lo veo así. A mí se me hace irreal, tendría que pasar muchísimos años para que eso suceda, y obviamente el padre ya no va a vivir en ese momento. Sí, sí. Aparte, la casa ya la habían adquirido, sí la habían logrado vender, obviamente a buen precio, vivía una muy buena familia, a lo mejor jamás se iba a ir de ahí. Y aparte, estamos viendo la película desde la parte de la psique ya dañada de él. ¿Por qué no planeó mejor entretener a la familia afuera y sacar al papá? Entonces él se sienta con un plan que no va a lograr nunca. Y ahí se quedó, ¿verdad? Pues digo, se le hubiera ocurrido otro plan para poder sacar al papá. Entonces estamos viendo que lo está hablando desde ya su psique dañada. Bueno, de hecho, no quedó bien, ¿verdad? Más bien nunca se curó, ¿no? Ya de cuando se despertó. Entonces, como que ya estaba cucu. Perdón, la palabra. Sí, sí, ¿no? De los recursos y todos estos elementos. Y que incluso le dice, pues espérame ahí. Y dentro de la locura, la falta de realidad entre lo que le está diciendo el padre, independientemente si ya está recuperado o no el chico, y el plan fallido que está presentando, le está dando un plan a alguien que no hace planes. O sea, el plan del papá más allá fue, pues me vuelvo a meter al sótano, ¿no? O sea, sigo siendo la cucaracha que fui. Y no le dio para más. Y en realidad eso ya se había discutido antes, ¿no? Cuando dijo la mamá que cuando estaban en la casa, dijo que él lo que iba a hacer era esconderse como una cucaracha en realidad, y fue lo que hizo. O sea, no tenía otra idea de vida. Sí, entonces el final ahí lo dejan así como alternativo, y que si la vemos superficialmente pues suena bien lindo, ¿no? Así como que, qué padre, lo va a sacar. Pues dices, no. Y a veces puede sucedernos así. ¿Lisa?
¿sí? Te iba a decir que de hecho, como dices tú, al final nos lo dejan. Si tú te fijas, el chavo va a la casa, se sube al cerro, ve la casa y se imagina que está debajo de la mesa, así como cuando ellos estaban escondidos. Y entonces, a lo mejor puede ser que ni siquiera estuviera el papá ahí y ya fue un invento del chavo. También pudiera ser, ¿no? Porque nos lo está contando el chico, en realidad. No, y es así como que ya me vi, ¿no? O sea, ya me vi en el jardín, ahí estamos paraditos, mi mamá está viendo las flores y vas a salir tú y nos vamos a contar. Y cómo podemos vivir a veces en ese tipo de ensoñaciones. Bueno, voy a la última idea, que es esta. Parásitos. ¿Por qué el nombre, no? Ujú. ¿Quiénes son los parásitos? ¿Sí, Belinda? Dicen, bueno, reciben ese nombre también a veces los ninis porque no trabajan ni estudian y viven de la caridad o de fundaciones o de precisamente este tipo de personas que se acostumbran a vivir debajo de las costillas de los demás, haciendo como que trabajitos, haciendo cosas chiquitas, algo que nada más sirva para cubrir sus necesidades básicas o a veces ni eso, pero con que tengan techo y comida, con eso se dan bien servidos. No ambicionan nada y se conforman con cualquier cosa. Gracias. Así en definición así muy biológica de secundaria, o si hay aquí de los algún biólogo o bióloga, ¿qué es un parásito? Vive alimentándose de otras cosas que están más, ¿cómo se podría decir? Que tienen más, o sea, que digamos, un gusanito se alimenta de una plantita, es el parásito de esa planta, o como el pulgón de las plantas, pues se alimenta de ahí. Es un parásito, vive a costilla de lo que ese ambiente le puede ofrecer. Ajá, pero es a expensas de otro ser vivo, o sea, no solo el ambiente, Exactamente, ¿sí? Entonces puede ser interno o externo, ¿no? O sea, puede estar montado sobre o estar dentro de, ser como un huésped. Es un huésped interno o externo. Y hace daño, esa es una parte muy importante. Y sucedió en la película, ¿verdad? Pero no serían también parásitos los tres grupos, no solo los Kim, sino los Park también, y los que estaban en el sótano también. Claro, porque el parásito absorbe, no le importa nada, jala, quiere, absorbe, se come a su huésped, ¿no? Solo quiere su beneficio, que es lo que hacían unos contra todos. Se chuparon. Incluso el tipo que estaba en el sótano tomó como totalmente sujeto al amo, ¿no? Ya perdido, falto de identidad, le dice, gracias, ¿no? O sea, pero podemos decir, ah, qué padre, estoy muy agradecido con el señor que le dio la vida. No, es que ya estaba totalmente perdido, totalmente como un parásito, ¿verdad? Un huésped de el señor Park. Y el otro que le dice, ¿te conozco? Como que cuando nos presentaron, no sé quién eres. Y qué tanto, tal vez la palabra, digo ya jugando con las palabras de parásito, qué tanto más que parásito eran como simbiontes, como una dependencia total y donde si hubiera una separación se muriera el otro, ¿no? En donde no hay posibilidad de una separación. Es decir, no puedo hacer una fiesta sin mis esclavos, sin mis sirvientes, porque entonces si se van en su día libre no pueden descansar. Pero entonces, ¿quién no puede descansar de quién? ¿Quién depende totalmente del otro? También los Park, ¿verdad? Dependían de los... Se va uno, ¿verdad? Se va la señora ama de llaves, ¿verdad? Se va el chofer y necesitan que alguien venga ya de esas funciones, ¿verdad? A la mujer parece que todos quisiéramos tener lo que vivía la señora Park, pero no, le angustiaba totalmente, ¿verdad? O sea, su yo también era muy débil, donde no podía cubrir las funciones del hogar por sí misma. Y necesitaba que alguien le ayudara con los hijos, ¿verdad? Ella decía que su hijo era un gran pintor. Y tú dices, no, pues esos trazos cualquiera los hace, ¿no? Y era para poder metabolizar su trauma del tipo del sótano que vio.
Y ahí lo estaba sacando como de una manera como muy artística, ¿no? Podríamos decir que estaba sublimando incluso, ¿verdad? Si tuviera estas funciones ya más elaboradas, trataba de repararlo ahí con sus dibujos, pero necesitaba que viniera alguien a decirle que sí, que tenía razón, que sí era un gran pintor y que estaba ahí tratando de recuperarse de su situación. La madre no podía hacer esa función, necesitaba que alguien más viniera a hacerlo. Bueno, pues hasta aquí yo lo que compartí, lo que vi, que quería compartirles. La película da para mucho más. Se puede ser vista desde muchos aspectos, desde economía, desde cine, ¿sí? Desde partes filosóficas, otras escuelas psicológicas también. No sé si hay alguien más o algo más que quieran expresar, compartir de lo que vimos. No, pues agradecer su presencia y sus aportes y pues nos vemos en el siguiente análisis en el mes que viene.